Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud y Calidad de Vida. Hoy un nuevo programa para compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de UNJU TV, muchas gracias a UNJU Radio, porque recordemos, hoy estamos compartiendo con ustedes a través de nuestro canal de YouTube en UNJU TV, 18 horas los miércoles, pero también recordarte que los días sábados a las 13 horas este programa lo vas a escuchar en su formato de podcast, allí en la 92.9. Si querés reescuchar otros capítulos y este capítulo también lo podés hacer en el Spotify, como decimos siempre, mientras estás haciendo alguna actividad deportiva, estás en la casa cocinando. Qué mejor que conocer las diferentes miradas de los profesionales que aportan a nuestra salud y a nuestra calidad de vida. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible que estemos compartiendo con ustedes, de UNJU TV, por supuesto, y agradecerle a las marcas que nos acompañan. Los saludo y le doy gracias también a Ariel de la Martina Peluquería, agradecerle a Nikita con este look tan lindo que vas a encontrar allí todo lo de primavera-verano, y en el calzado a Munina, un saludo a Belén, y a Mumis Multiespacio en el cuidado de las uñas y de las pestañas. Todo lo van a encontrar en las redes, así que desde ya muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy, porque queremos compartir con ustedes la alegría de entrevistarla a la licenciada en Trabajo Social, Valeria Chacón, que es una flamante doctora en Ciencias Sociales y ha abordado un tema muy interesante que tiene que ver con la construcción de la maternidad. Te lo voy a decir bien de qué se trata este trabajo, el trabajo social y la construcción de las concepciones sobre la maternidad. Lo había dicho bien, así que ahí está. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros en Salud y Calidad de Vida. Felicitaciones, porque decía flamante doctora. Contale a la gente cómo ha sido este abordaje de este tema y sobre todo pensar, ¿no?, en la construcción de las maternidades en nuestra provincia. Bueno, el tema de las maternidades es un tema que me ha atravesado todo el tiempo, incluso antes de ser madre, digamos, como feminista. Después trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social también, ya sea en los proyectos productivos, institucionales, de asistencia directa, de salud, siempre estuvo presente esta figura de la maternidad que decía, bueno, algo tenemos que poder decir, y sentía que había una deuda. Así que, bueno, el proyecto, la tesis tiene que ver con poder plantear algunas preguntas y sugerir algunas formas también de intervención. Bien, y cuando decimos el término maternidad, ¿hablamos netamente de la mujer o del rol de la maternidad, de ese cuidado que vos mencionabas y que lo puede ocupar diferentes personas, ¿no? Claro. Bueno, podríamos hablar de los cuidados, porque la maternidad, ese concepto en sí, que también está problematizado, abarca un montón de aspectos que tienen que ver desde lo biológico hasta, bueno, todo lo que son los cuidados, los mandatos, los deberes. Y entonces, bueno, todo el tiempo entra en problematización, incluso desde las teorías, desde las propias teorías feministas, esta crítica de la idea de una energía especial, de una afectividad especial, y decir, bueno, no, de las mujeres, ¿no? Decir, no, en realidad acá de lo que se trata es de poner el foco en los derechos, así que el trabajo fue centrado sobre todo en ese aspecto. Bien, y contábamos a la gente también que es un trabajo que ha tenido muchas repercusiones, mucha aceptación y también aportes de otras preguntas de tus propios colegas, ¿no? Sí. Y tanto trabajadores sociales como trabajadoras. Ajá. Sí, bueno, es un proyecto, ve la luz, digamos, en un contexto que es especial, porque son los 10 años de nuestra carrera en la Facultad de Humanidades. Si bien teníamos un plan que yo terminé ahí mis estudios, digamos, con un plan que era posterior al Populorum, desde hace 10 años tenemos la carrera completa. Claro. Entonces, bueno, muchas veces nos preguntamos qué es lo que está aportando, qué es lo que hemos estado haciendo como balance. Y bueno, la pregunta creo que siempre es decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Que todos tenemos que preguntarnos de esa manera. Y bueno, entonces que vea la luz una tesis doctoral, que se pregunte sobre cuestiones del trabajo social, creo que pone en discusión toda esta idea de un trabajo social disciplinar, no solamente de profesión, sino también como una disciplina capaz de llevar sus propios debates, su propio punto de vista a la discusión académica.
Contanos un poquito acerca de cómo ha sido transcurrir en el trabajo de investigación. Como siempre decimos, cuando hablamos de tesis, hacemos referencia a que tiene su marco teórico. También yo encuentro lo más rico en el poder hacer las entrevistas, poder dialogar, exponer las distintas preguntas y conocer las respuestas, ¿no? Claro, bueno, mucha de la parte empírica de la tesis tuvo que ver con entrevistas a trabajadoras y trabajadores sociales de los espacios de la salud, de la justicia, de niñez, ¿no? Infancia, adolescencia, un trabajador social que aborda el tema del consumo problemático. La idea fue abarcar diferentes aspectos, trabajadoras sociales ya jubiladas, que han tenido otra experiencia de formación y de trabajo. Entonces ir viendo cómo estos cambios de paradigma en cuanto a la legislación, en cuanto a lo que pasa internamente en el trabajo social y las nuevas teorías, ha ido impactando a lo largo del tiempo y fue acompañado también de un estudio o recoger estudios etnográficos e historiográficos realizados en la provincia para poder darle un marco situado. Entonces no era una discusión abstracta, sino decir, bueno, ¿qué ha pasado con las familias a lo largo de estos siglos? Incorporamos la primera etapa de industrialización de los ingenios, lo que pasó con Zapla, que en realidad son casos testigos, porque he dejado afuera lo que sería el tabaco, la minería, que también sería muy rico de estudiar. En nuestra provincia. En nuestra provincia, claro. Pero la idea era tomar dos situaciones como para poder analizarlas en profundidad y ver cómo las configuraciones familiares van siendo de alguna manera definidas por los intereses de los grupos que estaban en ese momento en el poder y también los procesos de resistencia, de acomodamiento, lo que es en el ingenio, todas estas migraciones internas en el momento de la zafra, cómo se iba desarrollando la familia fuera de los periodos de zafra, y en Zapla todo este modelo integrado de la familia, del padre proveedor y las mujeres sosteniendo los espacios del hogar y comunitarios. Claro, y que después va surgiendo a lo largo del trabajo como había huertas comunitarias que no aparecen como en la historia oficial de Zapla, o la idea de que las viviendas eran para los trabajadores casados. Entonces, si bien la mujer no aparece muy explícitamente, es evidente que estaba presente todo el tiempo. Y ¿cuál era el lugar que se iba dando a todo ese trabajo, que es un trabajo muy intensivo, que genera también esta reposición de la fuerza de trabajo, que genera ganancias también, pero que no es ni remunerado ni visibilizado? Exactamente. Y ahí cuando hablabas de, por ejemplo, las huertas, ¿quién estaba en las huertas? La mujer, la mamá, ¿no? Y además ocupándose también de las actividades del hogar y también de esto de lo laboral. Porque la forma de empleo era tener, los obreros llevaban su vianda, los hogares tenían que tener cierta forma de jardines, los jardines cuidados de esta manera, los niños que no estén jugando en la calle. Entonces no se nos nombra, pero evidentemente había mujeres sosteniendo esa forma de entender esa vida cotidiana. No es la idea de poner, hacer una crítica, ¿no? en un mal sentido, sino de poder analizarlo, problematizarlo y decir, así también iba conformándose, y cuando fueron los despidos masivos en la década del 90, se modificó toda la estructura familiar, pero sigue el imaginario puesto en que la familia es la familia, ¿no? Así como puesta tradicionalmente, y entonces cuando se va desdibujando ese rol masculino proveedor, y pareciera que en realidad la que está proveyendo, la que trabaja, la que cuida, están siendo en gran cantidad de veces, digamos, la mayoría de las veces las mujeres, y la sociedad todavía no nos permite pensarnos desde otros lugares sociales. Hablabas recién acerca de las entrevistas en donde fueron también en el ámbito de la justicia. ¿Qué te encontraste en ese lugar? Y profesionalmente, es una forma muy subordinada a toda la cuestión judicial, una pelea permanente respecto a los informes, porque a veces hay una demanda muy alta de que el informe sea breve. Y por ahí decían las trabajadoras sociales, necesitamos profundizar, necesitamos más de un acercamiento para poder emitir una conclusión, y a veces hay una demanda de un informe que solamente te diga lo necesario. O las dificultades para poder tener acceso a lugares jerárquicos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos pensando
en los espacios institucionales. La idea de las entrevistas no era ver individual o subjetivamente cómo tal trabajadora social se posicionaba, sino cómo son las condiciones institucionales en las cuales desarrollamos el trabajo. Claro. Porque lo que es nuestra práctica concreta es el resultado no de lo que solamente queremos hacer, sino de lo que podemos hacer, por la cantidad de recursos, por estos códigos institucionales, y entonces muchas cuestiones éticas no son producto de debates internos, sino de decir, bueno, tengo hoy para ver esta cantidad de situaciones, cuál sí veo y cuál no, y esa decisión de decir, bueno, hoy sí me voy a sentar sabiendo que estoy renunciando a todas estas otras que también son necesarias, que también son importantes, bueno, generan también un nivel de estrés muy grande. Y que a veces recaen como no estoy pudiendo yo, y en realidad son cuestiones más generales. Entonces también iba hacia el rescate y el reconocimiento de esas prácticas en cada una de las instituciones. Y si seguimos hablando del transcurso de la investigación, estuviste acompañada con tu directora de tesis también, sí, todo un equipo, ¿no? Abordando esto. Contanos acerca del imaginario de esa concepción de las maternidades, ¿no? ¿Cómo le podremos explicar a la comunidad? Bueno, eso, nombrarlas a Alejandra García Vargas, la doctora Alejandra García Vargas y la doctora Melina Gaona, que acompañaron el proceso, la escritura, que es tan importante. Y bueno, poder pensar una de las hipótesis, la hipótesis principal tenía que ver con que todas las prácticas o las intervenciones se restringen al binomio madre-hijo. Entonces, cuando pensamos en las maternidades, pensamos en un espacio acotado de la madre y el hijo. Y entonces, bueno, siempre resulta insuficiente, siempre resulta tal vez hasta forzado en este contexto en el que estamos. Entonces hizo también su aparición todos los espacios comunitarios de comedores, merenderos, que sostienen de alguna manera, aunque nunca es suficiente, pero que se sostiene sobre el trabajo de otras mujeres en igual situación de poco reconocimiento salarial y bueno, laboral también, ¿no? Y en este sentido hablábamos también, quizás fuera del micrófono, respecto a ese rol de la mujer que por ahí genera ese cuidado, se ocupa del cuidado de los demás, pero deja de cuidarse a sí misma, ¿no? ¿Te encontraste con eso? Sí, surgió mucho en la trabajadora social que trabaja con el espacio de comedores, con quien trabaja con consumos problemáticos, y sí, en general era decir, bueno, si puede dejar de cuidarse a sí misma para garantizar el cuidado del otro, bueno, eso además es celebrado de alguna manera, pero nunca se considera qué pasa con los derechos de esas mujeres. Entonces, cuando volvemos al tema del binomio, pareciera que un derecho pasa por sobre el otro. O hablamos de los derechos de las mujeres o hablamos como si fuera algo contrapuesto o excluyente, ¿no? Los derechos de las mujeres respecto a los derechos de las infancias, de los adolescentes, y entonces es poder salirnos de ese corset y empezar a pensarnos en términos mucho más generosos y amables hacia nosotras. Vale, ¿cómo fue también el transcurso de las entrevistas, de la investigación, de la escritura con los otros colegas? Contanos alguna experiencia que hayas tenido. Y bueno, es todo un proceso porque era ir documentando, leyendo, entrevistando. Trataba de darle bastante tiempo a una entrevista a otra como para poder darme el tiempo de pensarla. Y bueno, lo que me llamó la atención fue que cada vez que le propuse a una colega, la respuesta siempre fue sí, la predisposición, pero también el sentimiento de no sé si hay algo que te vaya a servir. ¿Qué es lo que te puedo contar? Claro. Y en realidad eran riquísimas las entrevistas y que también permitía a la propia entrevista una mirada sobre la propia trayectoria. Entonces, es que el rol del trabajador social es fundamental, ¿no? Sí. En estos espacios donde se genera el intercambio con la comunidad. Así es. Y bueno, poder ser conscientes de también lo que significa la repregunta, porque a veces la respuesta iba por el lado, bueno, sí, vamos hacia las madres, ¿y no te parece que, no sé, en un momento decía, bueno, las madres son las que suelen estar junto a los niños en las internaciones, en los hospitales? ¿Y por qué no están los padres? No, bueno, porque son ellos los que trabajan. ¿Y qué pasa cuando no hay un padre? No, bueno, en realidad la mayoría de las veces nos pasa esto, pero sin embargo, cuando la respuesta no tiene esa repregunta, va hacia el lado de la mujer es la que está porque es la que está disponible. Y cuando problematizábamos, decíamos, bueno, en realidad, sosteniendo la economía del hogar,
o también la crianza de otros hijos que estaban afuera de esa institución. Y bueno, en las propias entrevistas se iba reelaborando esa respuesta y me pareció tan importante, tan significativo porque refleja que no es un problema de falta de visión, sino de falta de espacios de escucha y de desarrollo. Podríamos decir de que en la realidad, en la experiencia, está el rol de la mamá o de otros, personas que cuidan, pero en el imaginario sigue siendo que tiene que ser el deber ser de la madre. Claro. ¿Sí? Y bueno, a veces está invisibilizado, sí, porque tenemos el genérico de decir los padres. Claro. Entonces en un momento, en una de las entrevistas salía, bueno, los padres van mucho a los talleres de crianza, los padres. Entonces me llamó la atención, digo, qué interesante que esté empezando a ver esta... Digo, pronto son muchos varones. Ah, no, en realidad casi no eran la mayoría de mujeres, sí, a veces va algún papá. Y digo, bueno, en la enunciación misma unificamos la famosa reunión de padres, que no es solamente el tiempo de ir y asistir, sino todos los compromisos que ahí se generan. Entonces vamos a la reunión y significa, tenemos que adornar el grado, tenemos que, no sé, comprar la ropa, buscar el recurso, y todas esas responsabilidades van siendo delegadas a quien asistió. Entonces en esta invisibilización, es decir, bueno, no son, en general son reunión de madres, también queda relegado, invisibilizado ese efecto, ¿no? Ahora, los adultos mayores entran también, porque hoy vemos muchas familias conformadas con los abuelos, la abuela. ¿Ahí entraría ese rol de cuidador? ¿O con qué te encontraste? ¿O no encontraste los adultos? Sí, bueno, hay lo que pasa con los cuidados, que en realidad es también central, porque cuando hablamos de maternidad, en realidad lo que estamos hablando de quién cuida. Muchas veces al estar pensada como un espacio privado, como un problema tuyo, por decir, se va resolviendo en el día a día, en lo cotidiano. Porque digo, ¿cómo aprendimos a ser madres? Por la forma en que nos fueron criando, pero a veces se viene de familias de mucho conflicto, de abandono, y bueno, entonces se espera un rol idealizado desde lugares desde donde no se pudieron construir. Entonces tenemos, bueno, en la resolución cotidiana, situaciones de mujeres que no confían en que cualquiera pueda cuidar a sus hijos, y por cuidado y protección prefieren dejarlos en su casa solos que dejarlos en un lugar inadecuado, y eso es visto y releído como una negligencia. Porque en realidad no es adecuado hacer eso, pero lo que pasa es que es en la improvisación, o decir, bueno, dejo con mi vecino, o en un caso era, lo dejo con los abuelos del hermanito mayor, y entonces, bueno, esta trama como familiar, no familiar que se va dando, que bueno, que cuando se sostiene mal pasa, pero cuando ocurre algún problema, alguna situación de abuso, de accidente, de nuevo, ¿dónde estaba la madre? ¿No? Claro. Es la gran pregunta. Pero nunca preguntan que si esa mamá estaba trabajando para llevar o darle las cosas a la familia, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, porque hablamos de la doble jornada laboral, de la doble jornada, esto, ¿no? De salir de trabajo y volver a las tareas domésticas, pero en realidad a veces es no un trabajo fijo o saber de dónde voy a obtener el recurso, sino levantarse y pensar, no sé qué voy a hacer hoy, de dónde hoy voy a conseguir, y ese día a día, ese desgaste emocional, que después tan fácilmente criticado, ¿no? Hasta burlado, el tema de todas estas figuras que siempre se le atribuyen a la madre, si salió a bailar, que seguramente la cuota alimentaria la gasta en ropa, en bailes, y no poder reconocer lo que es ese sostenimiento cotidiano, que es en muchos sentidos, y que a veces el descuido de sí misma, ¿no? Es decir, bueno, voy a comer menos para garantizar que mis hijos sí coman carne, o si tomen la leche, y bueno, todo eso también está amparado por ese discurso en el que pareciera que si yo hoy decidí comer un poco, un bifecito, estoy quitando, ¿no? La culpa con la que siempre hacemos. Eso, el tema de la culpa, sí, ¿no? Que por ahí está incluso en la personalidad de las mujeres que maternan, o de aquella persona que está con el cuidado, ¿no? Sí. Bueno, ahora, perdón, ¿no? Que con el tema de esta idea familista, decimos, todo se tiene que resolver en el ámbito privado, es parte de un discurso muy sostenido cuando las políticas tienden a retraerse. Entonces ahora lo vimos muy claramente con la discapacidad. Sí, sí. Decir, bueno, tenés un hijo discapacitado, es tu problema. Hay un adulto mayor en tu familia, comprarle el remedio, y va retrayéndose el Estado. Y me gusta que haya habido una reacción tan rápida y fuerte, ¿no? social,
en los distintos espacios que van diciendo, no, pero mis hijos necesitan la terapia, las personas que trabajan como profesionales dando la terapia también necesitan tener una remuneración digna, y que haya habido rápidamente una reacción social frente a eso. Es decir, bueno, no estamos tampoco dispuestos a aceptar que nos sigan tirando al espacio individual, privado, cuestiones que son sociales. Y que ya vienen con una historia de políticas públicas, claro, de poder contener, ¿no? Vale, con respecto a los aportes que se pueden, vos sostenés que puede generar esta tesis doctoral para seguir investigando, para otras tesis, ¿no? Que lo puedan tomar como antecedente. Sí. ¿Qué nos podrías decir? Y bueno, por un lado, lo situado del trabajo, el hecho de que sea una tesis bien jujeña, creo que es importante porque siempre decimos el contexto, ¿no? Si nadie omite hablar del contexto, la historia, pero ¿y nuestra historia? Y bueno, hice un ejercicio de, como fueron muchas personas a la defensa de la tesis, de preguntarles qué es lo que les gustó, con qué se quedaron, y surgió mucho la emoción, porque yo era de Palpalá, yo viví en la época de Zapla. Ahí ya vamos viendo por qué los temas. Claro, y decir, bueno, yo era de Ledesma, y cosas que fue una interpelación emocional, es decir, bueno, pero es que este es el lugar desde donde trabajamos, ¿no? Así es, a veces totalmente. Las teorías vienen tan abstractas, que me parece que el poder recuperar un poco de nuestra historia y también reaviva el debate, porque tal vez si hablamos del neoliberalismo, el patriarcado, todo es muy abstracto, pero cuando hablamos de lo que pasó en Zapla, no, pero ¿por qué decís esto? ¿No? Yo opino esto distinto, y bueno, le da vida a estos debates históricos. Y después la cuestión de los cuidados llevados al espacio público, y que no es una cuestión solamente de las mujeres, si bien recae en nosotras, sino que cuando se retrae el Estado y se delega, lo que pasa es que se reproducen las desigualdades. Entonces, ese niño, esa niña está condenada desde muy pequeño a estar en los espacios laborales menos calificados, más fuera del sistema productivo, mientras que tenemos otros espacios en los cuales desde su más pequeña infancia ya hablan idiomas, viajan, ¿no? Tienen otro acceso a información. Sí. Y decimos, bueno, si realmente queremos de alguna manera pelear contra las desigualdades, necesitamos empezar a pensar en los cuidados, no como un espacio privado, ¿no? Porque ahí faltó el chico a la escuela, ¿dónde está la mamá? Claro. No se está cumpliendo con la medicación, ¿dónde está la mamá? Y siempre esta idea de seguir recargando, que a la larga va generando esto, como estos nichos en los cuales es muy difícil después romper y salir y pensar en que, bueno, a los 17 años me voy a posicionar y voy a empezar una carrera y voy a cambiar. Es muy difícil la idea de esta meritocracia. Exactamente. Así, ¿no? Y otro de los aportes que para mí se ven y se van a palpar también en un futuro tiene que ver con poder, como yo les contaba, Valeria es licenciada en Trabajo Social, es flamante doctora en Ciencias Sociales, ¿no? Abordar la tesis también mirando el rol de los trabajadores sociales para aportar más teorías, porque como bien lo contabas, van en el transcurso de 10 años, ¿no? Sí. En la Facultad de Humanidades, es poder aportar más contenido, ¿no? Y eso también tiene un valor muy importante. Así es. Bueno, hay muchos colegas que ya están en procesos también de tesis doctorales, de maestría, ya tenemos también muchos magíster. La idea es también poder entrar a este debate dentro de la facultad, el debate académico. Creo que eso ha generado también mucho interés, decir, bueno, también nuestro espacio, porque la práctica es riquísima. Todo el tiempo estamos en la situación permanente y necesitamos cada tanto desenfocar y pensar, bueno, cómo está presentándose en este momento la cuestión social, para ver de qué lado me paro y para dónde inclino la balanza, porque uno siente, bueno, es tan poquito, es tan micro lo que hago, sí, bueno, pero es la sumatoria de esto lo que va definiendo el perfil de la política pública también. Así es. Vale, vamos llegando al final, pero quiero pedirte una pequeña reflexión a la Cámara para seguir, que sigamos pensando nuestros roles desde la maternidad, no solamente el de la mujer, sino el que se hace cargo, ¿no? de ese cuidado. Y sí, bueno, la importancia de pensar, de ampliar nuestros marcos teóricos, de ampliar nuestras miradas y de poder entendernos como mujeres que también tenemos derecho
a realizarnos, a estudiar, a trabajar de lo que nos gusta, y que eso signifique también un bienestar para todo nuestro entorno afectivo, que no sea que cada paso que yo doy sea a costa de otras cosas, sino que realmente podamos entendernos como una posibilidad de superarnos. Bueno, y te pedía esta reflexión final porque en una observación que yo hago al hablar con los jóvenes, generaciones anteriores a las nuestras, hoy no veo esas ganas de maternar o de cumplir con ese rol, y creo que tiene que ver con el contexto social, político, y el de esto que vos decís, el de tener una persona a cargo, ese binomio, ¿no? Que bueno, hoy en gran parte de las generaciones vos les preguntas, no quiero ser mamá, no quiero ser papá, en muchos casos, ¿no? Y sí, porque la idea, la sensación de que se trata de algo privado y que yo me tengo que hacer cargo en sentido absoluto, sí, es desalentadora, sobre todo en estos contextos. Decir, bueno, no sé, no puedo pagar un alquiler, no sé cómo resuelvo mi vida, y además, entonces es comprensible, ¿no? Por ahí se lo atribuye a cuestiones morales, pero son fuertemente económicas y sociales. Entonces, bueno, es propiciar un espacio para decir, bueno, si yo quiero ser, sé que voy a ser una madre acompañada, un padre acompañado por redes que nos permitan una crianza segura, y bueno, que sea también un acto de realización, ¿no? de deseo, y no una imposición ni algo que vaya en contra de nosotros mismos. Vale, te agradezco muchísimo, bueno, muchas gracias por haber estado en Salud y Calidad de Vida, felicitaciones nuevamente y bueno, te esperamos con más temas aquí en este espacio, que las puertas siempre están abiertas. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más de Salud y Calidad de Vida, un hermoso programa el día de hoy, hablando de estos temas que nos aportan a nuestra vida cotidiana, y también hablando de la Universidad Nacional de Jujuy, cómo va avanzando y cómo va aportando a toda la comunidad. Nos reencontramos la próxima semana.